Pero bueno, en mi caso no hay ningún problema, ¿no? Yo sí al toque, este, admito rápido. El problema es claro que cuando se van cayendo en mitad de la clase, pues, ¿no? De repente ahí. Igual ese les pido un poco de paciencia. Bueno, sí, profesor. Gemidor. Alistair, Daniela, Claudia, sus micrófonos. Hola, ¿por ahí alguien tiene su audio prendido? A ver, por ahí, creo. Ah, sí, eso es mío. Profesor, aún hay compañeros en la sala de espera, por favor. No, ahorita no hay. Ay, Blanca, no hay. Dios, de Blanca se lo entró. A ver, acabo de decirlo hace un ratito. Yo he visto que hay problemas con el tema de la sala de espera, porque nos piden deshabilitar y no se puede deshabilitar. No es un tema de que el profesor no pueda. Hay un problema ya en la parte informática. ¿Ya? Así que por favor, ahí les pido un poco de paciencia. Yo admito rápidamente, pero tienen que tener paciencia. Yo como yo uso dos monitores, yo puedo ver por un lado las clases y por otro lado puedo ver lo que les proyecto. ¿Está bien? Así que hay que tener paciencia, paciencia nomás. Porque he dicho que, bueno, sí han dicho que los alumnos han estado, pues, no pidiendo que el tema de hacer la espera. Y claro, yo entiendo que de repente hay profesores que se puedan demorar más en admitir. Ya, pero no es mi caso. Que tampoco uno pese los 5 segundos, profe. Tampoco, tampoco. Profesor Kenji. ¿Mm? A ver, ya, entonces, creo que ya están todos. Vamos a ver, ojalá que se pueda solucionar el tema tema de la deshabilitación de la sala de espera. No sé por qué tanto, porque supuestamente debería estar aquí nada más, ¿no? Aquí en la opción de abajo, ¿no? En el Zoom, en la acción del escudo de seguridad, debería estar, pero no está, ¿no? No está habilitado, no está habilitado eso. Así que bueno. Una pregunta, ¿les han dicho algo respecto al congreso de archivos que va a haber de la AGN? Sí, sí Sí, estamos. profesor. ¿Van a ir? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a suspender clase? Y no preguntar. No, va a ser clase normal. Los únicos que van a estar exonerados de asistir van a ser los que asisten a la charla, a la pasantía. Pasantía. Ya, porque yo voy a estar en Cusco, yo voy a ir. Voy a estar por el congreso, pero voy a ir a Cusco.
igual creo que tendremos la clase. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdón la pata. Sí, vemos eso, pues, ¿no? Porque yo supuestamente, bueno, yo tengo planificado, voy a estar creo que los 3 primeros días del Congreso. No voy a estar 100% ahí, me daré una vuelta por ahí nada más, no, pero no pienso hacer otras cosas, pero sí voy a estar presente. Hoy día justo estuve en el AGN también, ¿no? Vieron que el AGN ya inauguraron el nuevo, la nueva estantería, ¿no? La nueva estantería del Archivo Colonial. Justo estábamos ahí conversando, ¿no? Con, con las autoridades de la gente. Ya. Ahora esto. Sí, voy a intercambiar esto. Cambiar vista moderador. Y esto lo minimizo. Y así puedo ver acá. Listo. Y esto para acá. Listo. Listo. Ahora sí. Ya, entonces, ya. Chévere será. Ya, todavía no he hablado para un sábado, pero más adelante, a ver si podemos ir un sábado al Biblioteca del Peruano, no sé. Lo malo es que los sábados no atienden mucho, pero bueno. Eh, ¿Ven la pantalla? ¿Ven el inicio de la pantalla o no? ¿Ven? Se ve, profesor. Ahora sí, está. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a grabar. Creo que ha sido una semana productiva. Interesante lo del archivo, pero bueno. Listo. Recording in progress. Ahora sí, empezamos la grabación. Bueno, ahora vamos a ver los 5 últimos temas relacionados con las fuentes documentales antes de la primera evaluación, ¿no? La primera evaluación va a consistir ahora en en sus clases, ¿no? Van a ser sus clases, las clases, ¿no? No voy a dejar una lectura, esta año no quiero hacer la lectura. Lo del trabajo de fichas de fuentes, sí, eso sí, tengo que terminar de seleccionar. Y bueno, eso nada más, ¿no? Entonces, yo creo que les dije que el veintitantos, el último lunes, creo, el último lunes De abril, es abril va a 29 de ser el abril. 29 de abril, ¿no? 29 de abril, y de ahí tenemos clase el 3 de mayo. El 3 de mayo, ya. Y yo quiero ver la siguiente semana porque la siguiente semana va a ser en Trujillo, pero no sé si me voy a ir el lunes en la tarde, en la noche, lo voy a ver ahora. Creo que el lunes en la tarde, así que daré la clase en Trujillo. Me preocupa el regreso nomás. Pero igual cualquier cosa estamos coordinando. Porque el regreso creo que voy a regresar viernes en la tarde. Tarde noche. Pero eso lo podemos de repente reprogramar. O deberíamos mudar una clase presencial sábado, ¿no? Sería chévere, ¿no? Y llevo así material. Miren, esto es lo que hay. Bueno, en fin. Vamos viendo. Todavía falta un mes. Menos de un mes, perdón. Bueno, como le dije, son las 5. Ahora vamos a ver 5 clases respecto a las fuentes, cómo evolucionaron históricamente a través de las edades de la historia, ¿no? Luego ya vamos a abordar las fuentes de acuerdo a cómo se desarrollaron durante ya el periodo peruano, en el Perú, ¿no? Colonial y republicano, y luego ya al final vamos a ver todo lo que son los archivos. Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar las fuentes de la Edad Antigua. Un pequeño repaso respecto a lo que es la Edad Antigua, porque creo que ustedes recordarán, ¿no? Que la Edad Antigua es la primera edad de la llamada historia, ¿no? ¿No? Es la edad donde surgen las primeras grandes civilizaciones humanas, ¿no? El ser humano ya vive en sociedad, deja pues esa vida sedentaria, ¿no? De trabajo con la piel empieza a desarrollarse ya una estructura más compleja, ¿no? Son sociedades más complejas, no voy a entrar en detalles al respecto de eso. ¿Ya? Y claro, dentro de la historia
si bien es cierto que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad, estudia al hombre a través del tiempo, ¿no? A través de todo el tiempo, generalmente siempre hay una especie de partición o un punto referencial que es la invención de la escritura, ¿no? La invención de la escritura como que marca el inicio de lo que se llama la historia y lo que antes se llama la prehistoria, ¿no? Entonces, una división un poco ya desfasada, ¿no? Pero que todavía está presente buenos, en las escuelas, ¿no? Que todavía se enseña así, pero la escritura sí es un elemento importante, ¿no? Porque es uno de los elementos característicos del surgimiento justo de esta sociedad. Entonces, más o menos la edad antigua, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, y dura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el año 476 de nuestra era. Es decir, que esta época dura 3 milenios antes de Cristo y luego 4 siglos más, ¿no? Es la edad de la historia más grande, más prolongada, ¿no? Así lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay muchas sociedades que se desarrollaron obviamente durante la Edad Antigua, ¿no? Principalmente en regiones como Sumeria, ¿no? El llamado Antiguo Egipto, que todo el mundo conoce porque es el Egipto de los faraones, ¿no? De todas las películas que nosotros hemos visto. La China antigua, la Grecia antigua, el imperio aqueménida, que es el famoso imperio persa, ¿no? Famoso imperio persa, y luego la antigua Roma. Esas son las principales civilizaciones que existen en la edad antigua, ¿no? Hay que recordarlas, hay que recordarlas, hay que recordarlas. A ver, creo que están haciendo un pequeño. Quiero poner pausa. Perdonen, el nene está en el teléfono. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué documentos históricos existen en la edad antigua? ¿Existen documentos como los que existen ahora? No, no existen documentos como existen ahora. Los documentos en esa época, bueno, eran muy distintos, ¿no? ¿Por qué surgen los documentos? ¿No? ¿Por qué en ese contexto esas sociedades eh, que van desarrollándose, que van abandonando ese estado neolítico, empiezan a producir documentos? Es decir, empiezan a, a realizar registros. ¿Por qué? Primero con la intención de que controlar la población y la riqueza, ¿no? Es decir, esas sociedades que están creciendo, están aumentando en población, van creciendo en población. Necesitan saber cuántas personas hay, dónde están, qué actividades hacen. Y obviamente cuánta riqueza hay, ¿no? Almacenar, ¿no? Almacenar. ¿Dónde qué almacenan? ¿Qué se produce? ¿No? ¿Qué se comercia? Entonces, esos primeros documentos que se hacen en la edad antigua, pues contienen información legal, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito. O sea, las normas, padrones, ¿no? La relación de personas, los censos, ¿no? Título de propiedades, registro de soldados, por ejemplo, ya desarrollan pues, sus ejércitos, ¿no? Y documentos privados. Entonces, justamente ante esa necesidad de registrar o encontrar una forma de cómo registrar estas necesidades, es que va surgiendo la escritura, ¿no? No es que se inventan las letras así, nada más como nosotros vemos ahora en un alfabeto, sino es que se van a desarrollar toda una serie de dibujos que van a representar algo. Y eso van a ser justamente los ideogramas, ¿no? O sea, una imagen que simboliza algo, ¿no? Porque no saben escribir o no saben cómo nombrarlo, pero lo nombran a través de un dibujo. Ahora, una cosa importante es que, claro, siempre hay debates de dónde surgió primero la escritura, ¿no? Se entiende, y ahora se acepta, de que la escritura finalmente se desarrolla independientemente en diferentes regiones, ¿no? Casi de manera paralela. Actualmente se puede determinar de repente cuál es el registro más antiguo, no dónde es la escritura más antigua. ¿Por qué? Porque la arqueología cada vez cambia, cada vez muta. ¿Por qué? Porque se va encontrando
justamente restos arqueológicos que antes no se conocían, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros todos sabíamos de que Chavín de Huántar no se consideraba la civilización más antigua, no era Chavín, ¿no? Y luego apareció Caral. Y luego apareció Caral, ¿no? Y ahora se habla de Caral, la ciudad más antigua. Pero sin embargo, hay otras significaciones que de repente no son unas ciudades como Caral, pero sí reflejan que de civilizaciones importantes que están también en el Valle de Supe, por ejemplo. Entonces, justamente ahí, en dos valles, el valle de la Mesopotamia y el valle del Nilo, se van desarrollando unas sociedades que justamente van a desarrollar un sistema de escritura, ¿no? Ahí en el valle la zona de Mesopotamia, en el valle del Tigris y el Éufrates, y en el valle del Nilo, las sociedades sumeria y la egipcia son las primeras que van a ir desarrollando un sistema de escritura. Por ejemplo, acá vemos dos ejemplos muy interesantes, ¿no? La tablilla de Kish, ¿no? Que es pictográfica. Ustedes ven ustedes en la imagen que hay cuñas, ¿no? Que pueden simbolizar números o una palabra, pero lo que hay, lo que hay entre todos son imágenes, ¿no? Un ratito. Ya, perdón, chiquito. Bueno, decía, ¿no? Ven acá la tablilla de Kish, ahí es pictográfica, ¿no? Hay dibujo, parece que hay una mano, ¿no? Acá hay otra mano, parece una vela, ¿no? Entonces, justamente esta tablilla, ahí hablan de justamente la transición entre la protoescritura y el surgimiento de la escritura. Y en el caso de Egipto, justamente acá en las vasijas y tablillas de arcilla que se ubicaron en Ábidos, ¿no? Miren ustedes, ambas son casi contemporáneas, ¿no? 3500 a.C., 3400, son casi contemporáneas. Y ven ustedes, son distintas, porque algunos decían, no, que una influencia en el otro, pero si ustedes ven las imágenes, son distintas, ¿no? ¿No? Son distintas. O sea, cada sociedad fue desarrollando su propio sistema. ¿Me dejo entender? Por eso es que la escritura cuneiforme es distinta a la jeroglífica. Cada uno fue desarrollando su propio sistema de escritura. ¿Ya? Vamos a iniciar ahora primero con Mesopotamia, ¿no? En la región de Mesopotamia. En la región de Mesopotamia, durante la Edad Antigua, se desarrollaron toda una serie de sociedades, ¿no? De los sumerios, los babilónicos, los neobabilónicos, los acadios, ¿no? Pasaron por ahí persas, y Alejandro Magno, todo el mundo, pero principalmente las principales sociedades de Mesopotamia van a ser obviamente los sumerios, ¿no? Y también, claro, los babilonios, son los más importantes, ¿ya? Entonces, ellos van a desarrollar una serie de documentos que primero van a tener un soporte en tablillas de arcilla. ¿Me dejo entender? En tablillas de arcilla. No hay papel, no hay papiro, no. Son en tablillas de arcilla. ¿Y por qué creen que la arcilla... A ver, ¿quién me puede decir por qué creen que la arcilla es un material que se puede utilizar? ¿Qué particular tiene la arcilla? Conocen la arcilla, ¿no? Imagino que porque se puede moldear y al momento que se seca se endurece y se mantiene lo que está escrito. Exacto, muy bien. Gracias, Daniel. Claro, exacto, ¿no? La arcilla es un material, ¿no? Con el agua, pues, ¿no? Es fácil de manejar, ¿no? De amoldar, o como dice bien, de poder incrustar ahí, ¿no? Incrustar cierta información, y claro, se seca, ¿no? Y se seca y queda allí. Entonces, ellos desarrollan su escritura en las tablillas, ¿no? Y ahí justamente desarrollan un sistema de escritura basado en cuñas, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Cuñas, ¿no? Van ahí dándolo, ¿no? No, no letras, ¿no? Ellos desarrollan cuñas, ¿no? Cuñas, ¿no? Y por eso se llama escritura cuneiforme, ¿no? O sea,
conocemos que cada una de esas cuñas tenían un determinado valor, ¿no? Una determinada significancia, y por eso es que se puede interpretar, ¿no? Eso. Profesor, ¿pero cómo? Bueno, eso se debe más que todo a de repente, a los persas. Lo vamos a ver en un ratito. Igual va a ser para Egipto, porque al momento de que colocan textos en un cuneiforme más contemporáneo que este, con escritura de otros idiomas, de repente como fenicio u otras que se pueden interpretar, se puede hacer la equivalencia y el estudio, pues, ¿no? Hay un estudio lingüístico, ¿no? Filológico, donde ya se puede determinar lo que significa cada cuña y luego, claro, conoces una escritura y luego vas hacia atrás, ¿no? Vas hacia atrás en la interpretación de los textos, ¿no? Entonces, justamente ahí ya se ha determinado lo que dicen mucho de estos pedazos de silla donde están las primeras inscripciones, ¿no? Entonces, justamente en el Valle de Mesopotamia vemos que en las ciudades-estado, justamente la sociedad sumeria, ¿no? Que no era un imperio, no era más que todo un conjunto de ciudades-estado, como la ciudad de Uruk, como la ciudad de Ur, ¿no? Donde desarrollan este sistema de escritura. Y este sistema de escritura va a ser el que va a predominar durante en esa región y por muchos miles de años. O sea, eso es interesante. No tanto miles, ¿no? Pero un par de milenios está allí, ¿no? Está ahí usado, vigente, con alteraciones, modernizaciones, pero está allí. Entonces, de esa escritura sumeria, hay dos textos importantes. Primero, que es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Este personaje de la antigua Sumeria, ¿no? Acá está, porque quería mostrarles a ver, de repente podemos hacer un video, si no, ¿no? Que fue un rey, ¿no? Fue un rey, ¿no? Gilgamesh fue uno de los reyes, un rey de Irú, ¿no? Y que habla, bueno, ahí intentando. Es la epopeya de un rey de Uruk, ¿no? Que toda una historia, es muy interesante, y que hay varios ejemplares de esas tablas de historia de Gilgamesh, hay varios relatos, ¿no? Dice que Gilgamesh, claro, era un rey despótico, los súbditos se quejan ante los dioses, ¿no? Estaban cansados porque Gilgamesh era un hombre lujurioso, ¿no? Entonces, que bueno, fuerza a la mujer, me dejo entender, ya saben qué significa eso. Entonces, ahí los dioses justamente tienen lo que el amor del pueblo, crean un hombre salvaje llamado Enkidu, que justamente se enfrenta a Gilgamesh, ¿no? Pero sin embargo, todos se hacen amigos, ¿no? Y hacen toda una serie, desarrollan toda una serie de aventuras, ¿no? Por ejemplo. Interesante. Entonces, esos son de los primeros relatos que hay, y luego está el famoso Código de Hammurabi, ¿no? El Código de Hammurabi, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es una de las normas, pues, ¿no? De los sistemas de normas más antiguos que existen, ¿ya? Y bueno, más o menos como les comentaba, ¿no? El sistema cuneiforme ya luego va a ser reemplazado, ¿no? Aparecen los papiros, el pergamino, el alfabeto fenicio, y obviamente va a ir perdiendo el uso de la escritura cuneiforme hasta que finalmente se pierda, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con los aqueménidas, por ejemplo, ¿no? Y entonces acá lo que llama la atención, lo que más me llama la atención va a ser el código de Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi, es ese conjunto de normas de este rey, justamente, ya no es sumerio, es un rey de Babilonia, el rey de Babilonia, justamente gobierna entre 1792 y 1750 antes de Cristo, ¿ya?
Y justamente, como mencionaba, en los primeros códigos, ¿dónde fueron inscritas? Fueron inscritas en unas estelas de piedra, ¿no? No unas estelas, esto es lo que una estela, una pedazo de piedra enorme, donde las leyes de Hammurabi están alrededor. No se notan acá, por eso quería ver si podía mostrarles de repente un pedacito, un acercamiento al código, ¿no? Gracias YouTube con sus publicidades. Entonces, a ver, es interesante este código, ¿no? Escrito en cuneiforme, 282 leyes escritas acá justamente en la parte superior. Vemos la figura del rey Hammurabi dando las normas, dando las leyes a los escribas, ¿no? Y todas las 282 leyes están acá, ¿no? Y bueno, pues el código Hammurabi es conocido pues por los castigos, ¿no? O sea, por los castigos que se daban, ¿no? Que eran muy duros, incluso se aplicaba la pena de muerte, desfiguración, ¿no? Lo que se conoce pues como la ley de Talión, ¿no? La ley de los poros. Había normas porque, por ejemplo, ¿no? Si un arquitecto construía una casa y la casa se caía y mataba a las personas, inmediatamente eh, tenía, era asesinado en castigo, ¿no? Obviamente, ¿no? Me acuerdo también de los que cortaban la mano, por ejemplo, ¿no? Alguien me escribió por acá, alguien escribió en el chat. Mira, vamos a mostrar un pequeño videito. Esta estela se encuentra en el Museo de Louvre. Es enorme, pues, ¿no? Me acuerdo la primera vez que lo vi me quedé impresionado, impresionado, ¿no? Increíble la cantidad de normas. Y estas estelas, justamente estas estelas, no están en su lugar, claro. Este es el único, ¿no? En el Louvre hay fragmentos de otras estelas, ¿no? De otras estelas de Hammurabi. Hay fragmentos, pero esta es una estela completa, ¿no? Entonces, ahora le voy a poner me voy a poner un pequeño videito para que ustedes vean eso. Ahí está, compartir pantalla. Compartir sonido. Y Hammurabi datado hacia El código Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa al rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo del dios del sol y la justicia las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. En la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, por eso las leyes eran sagradas. Una prueba de dicho código se encuentra en el Museo del Louvre de París. Es una columna de basalto negro de 2 metros de alto. Sin duda alguna, es una de las mayores maravillas que nos ha legado la antigüedad y uno de los primeros intentos legislativos de la humanidad. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo, donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado. Perdón, esta es la parte posterior de la piedra esa. Esta es la parte posterior. Por lo general en la conocida ley del talión, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado. Según el código, si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo, o si un hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá un hueso a él. Es lógico que ahora este código nos parezca cruel e incluso brutal por establecer el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. Sin embargo, en su momento supuso una innovación, ya que era una forma eficaz de contención contra la venganza sin límite a la que anteriormente estaban sometidas las personas. Antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes los que ejercían como jueces. Se establecía que fueran sus funcionarios quienes hicieran ese trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el suyo propio.
Hammurabi recopiló en este código todas las leyes civiles y penales existentes y las mandó grabar en columnas de piedra que se distribuyeron en todo el reino para que el pueblo conociera la ley y sus castigos. Con ello se intentaba impedir que cada uno tomara la justicia por su mano. Antes, sin la existencia de la ley escrita, era fácil que cada juez actuase como más le conviniera. La repercusión del código en la historia del derecho es indudable y muchos de sus preceptos son recogidos en las legislaciones de hebreos, griegos y romanos. Su percepción de que la ley se consolida y conoce gracias a la escritura pervive hoy en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. En la época ya existía una división de clases sociales que se vio reflejada en este código. La primera categoría eran las personas libres, eran reconocidas jurídicamente y podían tener responsabilidades en cargos públicos. Dentro de las personas libres también existían diferentes niveles que dependían de la procedencia familiar, del nivel de estudios y de la riqueza. Esas personas eran los gobernantes, sacerdotes, mercaderes y una clase libre media. La siguiente categoría eran los esclavos, que tenían muy pocos derechos o carecían de ellos. Podían ser propiedad de personas libres, ser vendidos, comprados o cedidos. Pero según el código podían tener negocios, ser dejados en libertad y casarse con personas libres. Aparte de convertirse esclavo por nacimiento al ser hijo de esclavos, podían adquirir esta condición social por ser prisionero de guerra o no pagar una deuda. La tercera clase social es un paso intermedio entre la libertad y la esclavitud, llamados mezquinos, formado por los esclavos que habían sido liberados. Dentro de esta categoría, que era muy numerosa, se encontraban los trabajadores, pescadores, pastores o prestadores de servicios. Según la ley, dar refugio o ayudar a un esclavo a escapar estaba penado con la muerte. Bueno, ahí más o menos ya han visto, en resumen de Estela, ¿no? Ahí he visto justo el detalle, ¿no? La verdad es impresionante, ¿no? O sea, ¿cuántos se lo han demorado? Yo pregunto, ¿cuántos se lo han demorado en tallar eso? Es Estela, ¿no? Pero bueno. Igual si alguien tiene oportunidad de un día, ¿no? No, es muy, muy bonito, muy bonito. Entonces, bueno, tanto la epopeya de Gilgamesh como el código Hammurabi son, pues, de los más principales documentos que existen en la Edad Antigua, ¿no? Y luego tenemos un poquito, vamos a saltar un poco, también justamente en esa región, no propiamente de Mesopotamia, sino de que está cerca, lo que ahora es Irán, que aparece el Imperio Aqueménida, ¿no? El Imperio Aqueménida o el Imperio Persa, conocido como Imperio Persa. Lo que pasa es que el Imperio Persa existió hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Bien entrado el siglo XX, pero ha tenido diversas fases, ¿no? Durante su historia. Entonces, la más conocida por nosotros, por la historia, porque lo enseñamos por las películas, ¿no? 300, todo eso, es el Imperio Persa Aqueménido, ¿no? El Imperio Aqueménido, el fundado por Ciro el Grande, ¿no? Y donde está Jer, que está Darío, ¿no? Y después hay otros imperios, ¿no? Como Sasánida, ¿no? Y el último Shano, que acabó en el siglo XX. Entonces, justamente, acá es interesante porque esta inscripción, la inscripción de Beistún, que espero pronunciarla bien, es la que nos da pistas sobre la escritura cuneiforme, ¿no? Ven ustedes, esta es una obra tallada, es una obra monumental, ¿no? O sea, está ahí en una montaña, ¿no? Y vemos toda una figura, ordenado por el rey Darío, que es un poquito contando su historia, ¿no? Contando la historia de Darío, ¿no? Justamente antes de ser rey. Y justamente, como les había mencionado hace un rato, las inscripciones como estas están escritas en diferentes idiomas, ¿no? O sea, en el persa antiguo, ¿no? Que es el persa que luego se va a seguir hablando, el elamita, que es una lengua distinta, y el babilonio, ¿no? Entonces, al estar inscrito en tener esas inscripciones, pues obviamente permite pues la traducción, ¿no? Está escrito el mismo texto en diferentes idiomas, ¿no? Imagínense si en la actualidad tuvieran un texto, no sé, imagínense ustedes ahorita en la actualidad, en la sociedad que, no sé, estemos en el siglo, no sé, imagínense que estemos en el siglo 30, ¿no? Vamos a estudiar la sociedad del siglo XXI. Y vemos
se sigue, el inglés desaparece, ¿no? Por ejemplo. Y solamente se habla castellano y francés en el mundo. Entonces, encuentran un texto, no sé, desaparece el idioma inglés, ¿no? Imagínense. Y encuentran un texto, arqueológicamente encuentran un libro, justo un libro de un autor, no sé, de Víctor Hugo, que sobrevivió muchos siglos más como una lectura obligatoria, y encuentran una traducción del texto en inglés. ¿Qué es lo que van a hacer? A través de esa traducción, la comparación, van a poder rescatar el inglés, que es una lengua extinta, porque no estamos hablando casi hipotético por ser. Acá fue igualito, ¿no? Entonces, a través de justamente ese tipo de inscripciones, es que apoyó, ¿no? Permitió, ¿no? Que se pueda ir descifrando la escritura cuneiforme. Ya eso es un trabajo de los especialistas, pues, ¿no? Que ya te pueden leer seguro ese texto así, ¿no? Las cuñas ya saben qué significa cada cuña. Entonces, justamente acá en la parte inferior vemos una reproducción del texto, ¿no? En escritura cuneiforme, ¿no? Ustedes ven la cantidad de cuñas, ¿no? Y bueno, luego significarán, ¿no? Bueno, claro, obviamente esto ya está traducido, ¿no? Pero eso es lo que yo quería más o menos dejarles entender, ¿no? Entonces, a través de este tipo de inscripciones, te puedes saber justamente cómo era la escritura antigua, ¿no? De conocer ciertas lenguas, ¿no? Ya en el Antiguo Egipto, ahora vamos a pasar al Antiguo Egipto, ya en el Antiguo Egipto, ya en el Antiguo Egipto no se desarrolló una escritura cuneiforme, ¿no? Se desarrolló todo otro sistema de escritura, ¿no? La escritura jeroglífica, la hierática y luego la demótica, ¿no? Es más conocida la escritura jeroglífica, es más conocida. Es la más vista, la que más se ha popularizado. Pero vemos que en Egipto se ha desarrollado toda una serie de escrituras, ¿no? Y claro, la jeroglífica es la que más se utiliza en las paredes, en las tumbas, pues es la que más se conoce, ¿no? Ven usted normal, la momia, ¿no? Y leen los jeroglíficos, ¿no? En cambio, la hierática ha estado más en papiros, ¿no? Placas de barro. Y luego, claro, la demótica, ¿no? Es ya una simplificación extrema de la hierática, ¿no? Es decir, ¿no? Y usted justamente el cuadro nos muestra, ¿no? Un mismo símbolo, cómo evoluciona en el tiempo. ¿Mm? Ven ustedes cómo evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, esta figura, ¿no? Cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Esta es la mucho más simple, ¿no? Mucho más simple, por ejemplo. Entonces, para el caso del Antiguo Egipto, las actividades propias del hombre nos permiten encontrar toda una serie de textos, muchos que son de carácter funerario, sobre todo funerarios. Igual hay cartas, ¿no? Himnos, poemas, biografías, ¿no? Toda una serie de documentos que han pervivido sobre el Antiguo Egipto. Y justamente, bueno, la escritura egipcia como tal, luego pues se va extinguiendo poco a poco y justamente ahorita el ejemplo que yo les di, ¿no? Se pierde por siglos, se perdió la escritura egipcia, o sea, se perdió el saber interpretar la escritura. ¿Qué cosa decía cada escritura? ¿No? O sea, en el siglo, en el tránsito entre la edad antes de Cristo y después de Cristo, y la aparición del griego, la relación griega, Alejandro Magno, y luego el latín, el Imperio Romano, finalmente hacen de que el uso el idioma, la escritura egipcia, la jeroglífica, desapareciera. Ya no sea necesario usar. Y se pierde por siglos. ¿Me dejo entender? Se pierde. ¿Qué documentos tenemos, por ejemplo, de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, las listas reales. Las listas reales, y lo cual nosotros sabemos,
son las listas que se hacen en inscripciones en paredes, como ustedes ven en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior ven una, ¿no? En templos, en edificios públicos, se hacen estas inscripciones donde se nombra a cada uno de los reyes de todas las diferentes dinastías que tuvo Egipto, ¿no? Hay que recordar que Egipto tuvo una historia interesante, ¿no? Hay un imperio antiguo, ¿no? O sea, el imperio antiguo, el imperio medio, ¿no? Y después esos momentos de no imperiales, ¿no? O sea, tuvo el Valle del Nilo, había toda una serie de poblaciones, cuando había un gran poder, obviamente era la etapa imperial, y luego pues ese poder terminaba, se agregaba, ¿no? Y después volvía, ¿no? Así estuvo, ¿no? Hasta la conquista final por Alejandro Magno, ¿no? Y la instauración de la dinastía tolemaica, ¿no? Y que él va a ser la última de Egipto hasta que Egipto se convierte en una provincia romana, ¿no? Hay con Cleopatra, ¿no? Esa historia ustedes ya la conocen, pues, ¿no? Sí, conocen esa historia. Entonces, en los templos se puede encontrar estas listas reales, ¿no? Algunas que no se han conservado por completo, pero igual nos da importante información de quiénes son los que gobernaron las distintas dinastías en el Antiguo Egipto, ¿no? En Karnak, en Abidos, Saqqara, hay diferentes listas, ¿no? De diferentes dinastías. Esa es la primera fuente de información documental, ¿no? La lista de los reyes. Y también, pues, el papiro Pris, ¿no? El papiro, ¿no? Que hemos hablado hace unas semanas de lo que era el papiro. Justamente los egipcios desarrollan el papiro como un soporte, ¿no? No usan la arcilla, como en el caso de los sumerios, sino que ellos desarrollan la escritura sobre un material mucho más flexible, pero obviamente de no tanta preservación, que va a ser el papiro, ¿no? Entonces, hacia el 1900 a.C., en 1900 a.C., ya más antiguo que la ley de Hammurabi está el papiro Pris, por ejemplo. Escrito en Egipto hierático, egipcio hierático. O sea, si una persona, ustedes a primera mano, ¿pueden identificar que eso es egipcio? No, no. Si estuviera escrito en jeroglífico, sí. Porque, claro, nosotros conocemos más el jeroglífico por todas las referencias culturales que existen. Y este documento habla justamente de dos visir, ¿no? Dos visir, o sea, dos personajes importantes de dos faraones distintos, ¿no? Entonces, ahí nos cuenta su historia, ¿no? Nos cuenta algunos detalles de esos dos visires, ¿no? El manuscrito más antiguo en hierático, ¿no? En hierático. Y claro, lo más mundialmente conocido es el papiro de Anin, ¿no? O los llamados libros de los muertos, los libros de los muertos, ¿no? Estos documentos que existían, ¿no? Que se elaboraban, perdón, en el Antiguo Egipto, eran encargados por las personas para prepararse a ir hacia el otro mundo. O sea, dentro de este papiro, que esto es el tamaño es larguísimo. Ahorita voy a para mostrarles. Podemos encontrar toda la concepción del mundo que tenían los egipcios, ¿no? O sea, era un documento preparado para el más allá, ¿no? Ellos creían obviamente en la vida después de la muerte, pero el paso previo al juicio de Osiris, ¿no? Paso previo al juicio de Osiris, ¿no? Este juicio donde se hace un balance, el corazón, ¿no? Que aparece Tot, que está, ¿no? Anubis, ¿no? Los dioses egipcios, ¿no? Entonces eran documentos encargados. Entonces, el más importante va a ser justamente el papiro de Ani, ¿no? El papiro de Ani. Es un documento enorme, miren ustedes, tiene una extensión de 24 metros.
24 metros. ¿Es extenso o no? Es extenso, 24 metros. No, no centímetros, ¿eh? 24 metros. ¿Cuánto sería 24 metros? ¿Cuánto mide un carro? 2 metros y tanto, ¿no? No, 4. Miren ustedes, 6 carros. Algo así por ahí, ¿no? Y acá solamente les he puesto una parte, ¿no? Y justamente ahí vemos, pues, ¿no? A los reyes, a los dioses representados, ¿no? En cada una de las estancias. Por ejemplo, es interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Y justamente tiene el nombre de la persona que escribió, ¿no? Un escriba, ¿no? Un escriba Moani, y claro, y su esposa, y para su esposa, ¿no? Yo quiero ver si puedo conseguir acá la animación del papiro, si puedo conseguirlo para mostrar, la verdad, porque es impresionante, o sea, el libro de los muertos es enorme, es largo, ¿no? El 24 metros es bastante, entonces, todos esos pasos que, todos esos pasos que tiene que pasar el alma de un hombre para llegar hacia, pensaban que llegaban las almas, pues se encuentra ahí, ¿no? Ese tipo de documentos. Por eso, y todo el texto está ahí lleno de oraciones, ¿no? De frases, ¿no? Entonces, es un documento muy interesante el papiro de Ana, ¿no? Y justamente, como les había comentado, la escritura egipcia, la escritura jeroglífica, se deja de utilizar, ¿no? Se deja de utilizar y se pierde, y se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Los jeroglíficos estuvieron ahí, pero nadie sabía interpretarlos, ¿no? Había dificultad en la interpretación. Pero justamente en un contexto de guerra, ¿no? En 1799, Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte en la campaña, ¿vieron la película Napoleón, no? No tan, bueno, la agradezco. Pero Napoleón Bonaparte hace una campaña justamente contra las posesiones británicas, ¿no? Ahí en Egipto. Y en ese contexto es encontrado en Rosetta, o Rashid, ¿no? Una piedra, una estela, un pedazo de piedra, no, una estela, eh, donde había 3 tipos de escritura distintos: los jeroglíficos, la escritura demótica y el griego antiguo. No hay que entender. O sea, había jeroglíficos, escritura demótica, ¿no? Pero también había griego antiguo. Entonces, ese documento escrito en esta piedra en 3 idiomas, por más que esté incompleta, y ustedes justamente ven en la imagen que está hacia su mano derecha, ven la imagen completa, no es la proyección de cómo debe haber sido esa estela. Es entender. Es como se calcula que debió haber sido esa estela, ¿no? En base a otros modelos, otros moldes. Entonces vemos obviamente una gran cantidad de texto que se pierde, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sobrevive finalmente nos da la clave para poder descifrar los jeroglíficos. Otra vez ese documento, escrito en una piedra, podemos saber qué cosas decían los jeroglíficos. ¿Ya? ¿Qué cosas decían los jeroglíficos? Ahí, en esa piedra. Entonces, el estudio justamente, la egiptología, pues obviamente va a escalas mayores. La fascinación por el egipcio, ¿no? Lo antiguo, ¿no? Hace que pues haya mucho más exploraciones. Entonces, eh, justamente museos como el Louvre, el Museo Británico en este caso, porque finalmente los británicos se quedaron con la piedra,
Bueno, ahí se desarrollan, pues, obviamente, grandes estudios sobre la escritura egipcia, ¿no? Entonces, ahí hemos visto que en el caso de Mesopotamia, hemos visto documentos en Barbarcilla, luego como la del Código de Hammurabi, o en el caso de Egipto, documentos sobre papiros, ¿no? ¿No? De diferentes tipos, ¿no? Pues, que puede ser tanto legales o documentos justamente para la muerte. Entonces, y paralelo a todo esas dos sociedades, hacia el otro extremo del continente asiático, estaba surgiendo otra sociedad importante, que es la sociedad china, que también desarrolla su escritura, ¿no? Su escritura. Pero la escritura china, a diferencia de la sumeria y la egipta, maneja ciertas características distintas, ¿no? O sea, que la diferencia, ¿no? Que ahí más que todo utilizan como imágenes, ¿no? Como unas figuras que pueden significar de repente una palabra, ¿no? Y es un desarrollo propio. Pero interesante es, y bueno, un poco también, ¿no? Para mí, en parte, es dónde hacían estas escrituras. O sea, los chinos todavía en ese momento no conocían el papel todavía va a ser conocido después. Pero los chinos empiezan a desarrollar su escritura justamente en huesos, ¿no? En huesos de buey, en caparazones. Allí empiezan a desarrollar su escritura, ¿no? Que eran textos muy ligados, obviamente, a lo religioso, ¿no? Las creencias que tenían ellos, ¿no? Claro. Y justamente ahí se graba, porque claro, ahí se consideraba pues los reyes de China, justamente la China Chang, ¿no? Tenían pues supuestamente el don, ¿no? De la predicción, ¿no? El fuego, ¿no? Podían ver el fuego y predecían. Entonces, ahí justamente esos documentos se centran básicamente en las predicciones de los reyes. Y claro, luego, la dinastía Shang es obviamente abolida con una nueva dinastía, pero esta dinastía no desarrolló obviamente el uso de los caparazones para la escritura, ¿no? Porque en el tema de la adivinación ya utilizaba plantas, ¿no? Como la Miriam Rama, ¿no? Que es una planta, por ejemplo. Entonces se deja de producir estos documentos o estos huesos, ¿no? Huesos de buey o caparazón de tortuga, ahí justamente desarrollan su sistema de escritura, ¿no? Y de esa época de la antigua, pues hay uno de los más conocidos es el Li Ching, ¿no? De Confucio, ¿no? Escrito pues en estas caparazones, ¿no? Y claro, luego ya va cambiando, pues, ¿no? O sea, ya la escritura china, el idioma chino ya deja de utilizarse en caparazones y ya va a pasar a otros soportes, ¿no? Como en este caso, sobre una sartén metálica. Entonces, ahí China va a desarrollar por su cuenta, por su propia cuenta, un propio sistema de escritura, ¿no? Un propio sistema de escritura eh, que, bueno, continúa esta actualidad, ¿no? El idioma chino, o sea, ¿alguien sabe chino? El idioma chino, pues, hasta ahora, pues, sus ideogramas no ha desarrollado su propio, ¿no? Ha estado aislado de otras influencias, a diferencia de lo que pasaba al otro lado. Finalmente, la zona de Babilonia, la zona de Mesopotamia, perdón, era una zona de tránsito, por ahí pasaban todos. Estaban primero los sumerios, luego los acadios, luego lo vienen los babilónicos, después los nuevos babilónicos, luego vienen los persas, luego viene el ejército romano pasó por ahí, y después los romanos, ¿no? O sea, es una zona de mucho tránsito, claro, después seguido de la zona de Jerusalén, ¿no? Que es la siguiente zona, de la zona creo que históricamente ha habido mucho tránsito, ¿no? Han pasado todo por ahí, pero bueno. Entonces, la escritura china obviamente después de esto, la escritura china obviamente va a uniformizarse, ¿no? Va a tomar cierto orden, ciertas características. Entonces, cada uno de esos símbolos que estén ahí, ven ahí, simbolizan algo, significan algo. El tema es saber qué significa, ¿no? Ya es complejo, pero en este caso, como digo, lo vio la desaparición del chino.
simplemente ha evolucionado. Entonces, ahí obviamente se puede saber referencia respecto a la escritura china, ¿no? La aparición de la escritura, la uniformidad que se le da justamente en la dinastía de Qing, se le da uniformidad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Justamente esta grande dinastía que vivieron en China, que son las que pues aglomeran bajo su mando una serie de determinadas provincias, es obviamente pues la que va a poner orden y la que va a tratar de uniformizar el sistema de escritura, ¿no? Y luego se va desarrollando toda una serie de sistemas de escritura, ¿no? Ya que están hasta la actualidad. Porque China se mantiene por su cuenta. En cambio, la Grecia clásica, claro, ya estamos saliendo, avanzando un poco más en el tiempo, y ya estamos hablando de dos importantes civilizaciones que aparecen, perdonen, en la zona del Mediterráneo. Bien, ha sido una semana muy dura, hoy también con la GNP. Ya falta poquito, ¿no? Falta media hora, ¿no? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo les decía? ¿Cómo les decía? En el Mediterráneo, pues, luego surgen dos sociedades importantes, ¿no? La primera es la griega clásica, ¿no? Y la Grecia clásica se encuentran tablillas, ¿no? Tablillas con escritura, se encuentran tablillas de la zona micénica, ¿no? La cultura micénica es una cultura que se desarrolló justamente en el mar Egeo, en varias de las islas del mar Egeo, sobre todo en la isla de Creta. Ahí se van a encontrar los primeros escritos en griego, ¿no? En arcilla. Y claro, tiene su propio alfabeto, pero luego obviamente hay una influencia importante que va a ser el alfabeto fenicio, ¿no? El alfabeto fenicio, los fenicios fueron una sociedad que obviamente se caracterizó mucho por su comercio. Fenicia está en lo que ahora es Líbano, el Líbano, ahí hacia el Próximo Oriente. Pero ellos van a establecer en colonias en diferentes partes del Mediterráneo para justamente desarrollar su comercio. Y entonces ellos van a difundir su alfabeto. Y ese alfabeto es el que va a finalmente imponerse en el mundo. O sea, van a uniformizarnos. O sea, el mundo hablando de la parte mediterránea, ¿no? Van a establecer su alfabeto. Entonces, el tema de... Pero había obviamente dificultades, ¿no? Porque la adaptación de un idioma a otro, obviamente, es complejo, ¿no? Entonces, ahí se van a desarrollar, obviamente, todos los alfabetos, ¿no? De las regiones, las principales, porque Grecia en esa época era un conjunto de territorios, tanto lo que es la actual Grecia, pero también lo que es la actual Turquía, ¿no? Esa era la Grecia antigua. Entonces vemos obviamente el desarrollo de alfabetos como el jónico, ¿no? Eh, que hace que poco a poco desaparecieran otros tipos, ¿no? De existencia de alfabetos. O sea, poco a poco van desapareciendo. Y el jónico va superviviendo, ¿no? Va superviviendo. Y tenemos pues estos documentos, estos fragmentos totalmente pues ya vienes bien con muchos, disculpen ahorita. Su estado de conservación es paupérrimo, ¿no? Muy deteriorado. Está muy deteriorado el documento, ¿no? Pero vemos ahí un poco los rasgos de la escritura. Los rasgos de la escritura. Entonces, en esta época aparece también con estos textos aparece la épica griega, ¿no? Los relatos, ¿no? Los grandes relatos de los grandes personajes, ¿no? De los grandes personajes de la historia de Grecia, eh, y se va a desarrollar, bueno, decía, los grandes personajes de la historia de Grecia, ¿no? Que van a participar de toda una serie de aventuras, ¿no? De aventuras, y va a ser narrada pues, por estos escritores, ¿no? Y creo que el más referencial, el más importante va a ser justamente Homero, ¿no?
Homero, ¿no? Con dos obras importantes. ¿Se acuerdan cuáles son las obras de Homero? ¿Se acuerdan? La Ilíada. Ajá. Y la otra, Troya. La Odisea. La Odisea. la Odisea. Dijo No. Troya por ahí, Troya, ¿no? Troya es la película. Gracias. Claro, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que es la épica griega, ¿no? La Ilíada conocida porque narra la historia de los últimos 10 días del asedio de 4 años de la guerra de Grecia, ¿no? Dice, ¿no? Y empieza, ¿no? Con su canto, diosa, la cólera del Peli de Aquiles, ¿no? Que tan funesta fuera para los griegos, y justamente, ¿no? Por causa de ella, mucho. Y justamente empieza la cólera de Aquiles, ¿no? La cólera de Aquiles, porque Agamenón la había quitado a Briseida. Sí, sí, lo que está en la película, ya, pero eso se basa en lo que hizo Homero, lo que hizo Homero, ¿no? Son los últimos 10 días perdón, son 10 días nomás, ¿ah? Porque luego la caída de Troya es contada por Odiseo en la Odisea, ¿no? Odiseo o Ulises, ¿no? Un nombre. Entonces, esa época de escritura tiene esa característica, ¿no? La épica, ¿no? Y luego, claro, va desarrollándose, ¿no? Va desarrollándose la escritura, la publicación, y claro, y ahí utilizaban pues los rollos de papiros, ¿no? Un texto distribuido en varios rollos, por ejemplo, ¿no? Porque no era como el periodo egipcio largo, ¿no? Se podía utilizar varios rollos para las obras, ¿no? O sea, interesante eso, ¿no? O sea, en capítulos, en un cilindro se colocaban varios rollos, ese era un libro, ¿no? Hasta donde alcanzaba, ¿no? Acababan uno y siguen otro. Y lo importante es que después, obviamente, se desarrolla, pues, ya, está la épica griega, pues, ¿no? La épica como tal, contada por Homero, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? De Lidia, habla mucho de la presencia de los dioses, pues, ¿no? En el accionar de los hombres, ¿no? Hay justamente en la guerra de Troya, ¿no? Pero después, obviamente, va a surgir la necesidad ya de crear un registro, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y ahí justamente en Grecia es donde va a surgir la historia, ¿no? Como el registro del pasado, ¿no? Y ahí el padre de la historia, pues, Heródoto de Alicarnaso, ¿no? Es el que va a ser el principal representante, el padre de la historia, con su libro Historia, ¿no? El que acuña el término historia, ¿no? ¿No? Donde él cuenta, pues, ¿no? La historia de la Grecia, la antigüedad. Interesante, ¿no? O textos como de Tucídides, ¿no? Que habla de la historia del Peloponeso, ¿ya? Entonces, la influencia de Grecia va a ser muy, muy importante, muy vital, y obviamente va a ser la que se difunda, ¿no? A través de Alejandro Magno, ¿no? A través de Alejandro Magno. Cuando Magno conquista el imperio persa, abre el mundo griego, él era macedonio, pero culturalmente griego, abre el mundo griego, ¿no? Lo expande, ¿no? Y justamente surge el helenismo, ¿no? Justamente, y ahí la ciudad de Alejandría, la importante ciudad de Alejandría, va a ser el foco de esa cultura, ¿no? Helenística, ¿no? De esa combinación de lo griego, lo clásico, con los elementos del antiguo imperio persa, ¿no? Eso es una época muy interesante que va a culminar con la aparición del cristianismo, por ejemplo. Y en el caso de Roma, en el caso de la antigua Roma, ¿no? ¿Qué sabemos de la antigua Roma? ¿Qué fuentes hay en la antigua Roma? ¿No? Las leyes romanas, profesor, es lo que más se relaciona. Exacto. Lo que más se conoce son las bases de las leyes romanas. Exacto, perfecto. Gracias. Sí, las leyes romanas son las más se conocen, ¿no? Que fueron perviviendo y se fueron fusionando con otras normativas, ¿no? Según la historia romana, ya desarrollo propio, pues la escritura, ¿no? Hay 3 periodos importantes, ¿no? De la antigua Roma, habla de la antigua Roma. La primera, la parte arcaica, ¿no? Una época donde no hay muchas fuentes,
se combina mucho con la épica, ¿no? Pero se considera que es el momento en que se forma el alfabeto latino, ¿no? O sea, el alfabeto griego, los griegos que tienen colonias en Italia y van influenciando, ¿no? Es una influencia cultural. Entonces, ahí en Italia van formando su propio alfabeto. Utilizando la base del griego, crean su propio alfabeto, ¿no? Y después en el periodo clásico, ¿ya? Ahí sí, ya se ha creado un propio idioma, entonces obviamente las fuentes, los documentos escritos sobre esa etapa son los que más van a abundar, ¿no? Y también el tema del desarrollo, el desarrollo de las letras, ¿no? En el caso hablamos de la letra clásica, ¿no? La común clásica. Y luego ya en el periodo nuevo, posclásico, ya entrando los últimos, pasando ya el cambio de milenio, ¿no? De antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Más o menos el siglo II después de Cristo, ¿no? Viene la introducción de la mayúscula, la variedad, la letra capital, ¿no? Que ya se degenera, ¿no? Entonces aparece, pues, ahí el tipo de la cursiva, ¿no? Y entonces ahí, claro, también hay textos que hablan de la historia de la, de la antigua Roma, como Polibio, Tito Livio, ¿no? Flavio Josefo, ¿no? También Flavio Josefo, que es más conocido porque es uno de los que hace referencia a Jesús de Nazaret, ¿no? Una referencia histórica, no más que divina. ¿Ya? Y, sí, me recuerdo lo de acá. Y lo interesante de Roma, lo interesante de Roma es que Roma, la etapa final del Imperio Romano de Occidente, se ve influenciada por otra corriente de pensamiento, que va a ser el cristianismo. O sea, en el mundo mediterráneo, luego de que Alejandro Magno, será que se rindiera, pues, el imperio persa, el imperio aqueménida, la influencia cultural griega es fuerte en Oriente, ¿no? Y por eso ahí Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, se convierte en el centro cultural, ¿no? De esa época, hasta el surgimiento del cristianismo, ¿no? El cristianismo, como saben, surge pues a inicios de nuestra era, actualmente pues, ya surge más o menos a inicios de nuestra era, ya, y va a reemplazar progresivamente al helenismo. O sea, es una corriente de pensamiento, es una religión, pues, ¿no? Pero la parte filosófica es una nueva corriente pues, que reemplaza al helenismo. Y lo interesante es que aquí hay una mayor cantidad de fuentes porque se dejan testimonios, ¿no? Es decir, sabemos del inicio de la historia de Jesús, que aparece hace poco, hemos tenido Semana Santa, no sé si recuerdan, si han visto los especiales. Tenemos la, la vida de Jesús, la que conocemos nosotros, y que claro, Jesús luego pues muere, resucita y va a los cielos, y los apóstoles empiezan a difundir, ¿no? A predicar, ¿no? En su origen el cristianismo es prácticamente el judaísmo. La única diferencia es que los judíos todavía esperaban al Mesías y los cristianos decían que ya el Mesías había llegado, ¿no? Eso es Jesús. Igual la prédica se hace en las sinagogas y cristianiza a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judías, se empieza a cristianizar, pues, ¿no? En el caso de Pablo de Tarso es el más conocido, el más importante. Pero luego ya, obviamente, se va separando, ¿no? Y ya va a ya tomar distancia, ¿no? Ante el judaísmo rabínico, ¿no? Justamente en un lugar como Alejandría, que era bien fuerte, ¿no? ¿No? Y como en Jerusalén. Ahí hay una separación, ¿no? Ahí la iglesia dice, ya separa lo que es cristianismo de lo otro que es judaísmo, ¿no? Eso se caracteriza la primera etapa. Y luego la segunda etapa es el llamado periodo preniceno. ¿Por qué? Porque es anterior al concilio de Niza, ¿no? Ahí puse concilio, pero concilio de Niza, perdón. Concilio de Niza, perdón, ¿no? Y ahí tenemos justamente los escritos de los padres apostólicos. Profe, ¿qué son los padres apostólicos? Los padres apostólicos, así, a ver,
Los padres apostólicos eran los discípulos de Jesús. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Claro, porque nosotros, a ver, nosotros sabemos de Jesús, ¿por qué? Por los evangelios, ¿correcto? De esos evangelios solamente 2 son apóstoles de Jesús. Solo eran 2. Había muchos más. Y pasa el tiempo, y claro, estos, a su vez, cada apóstol tiene unos discípulos, uno importante, y es el que cuesta, dice, no, cuenta, perdón, yo ese. Estoy con Jesús, cuenta de primera mano todo, ¿no? Cuenta todo de primera mano, ¿no? Él estuvo y conoce, entonces, claro, una persona luego conoce a esa persona, ¿no? Entonces, ese es el padre apostólico, ¿no? Esa persona que conoce a una persona que estuvo con Jesús, ¿no? Uno de sus discípulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estos padres apostólicos, son los que van a hacer escritos, tratados, son los que van a ser escritos, por ejemplo, apologéticos, son los que van a, obviamente, a través de la escritura, van a combatir la persecución cristiana, hasta la legalización del cristianismo. O sea, cuando el cristianismo se legaliza ya. Es una más, pero luego ya se convierte en la principal del imperio. Y justamente en el concilio de Niza es que ya hay una especie, y hay una establecimiento de cierta doctrina, ¿no? Como el credo, por ejemplo. La ruptura con los diferentes tipos de pensamientos que existían en esa época, por ejemplo, el arrianismo, que era más importante que negaba la divinidad, creo que del Espíritu Santo, creo. Así, entonces el concilio de Nicea da ese punto, ¿no? Y a partir de ahí hay una separación total. La iglesia ya va a tener, pues, su propio derrotero, ¿no? Y luego va a tomar justamente el control de, pues, de todo el Imperio Romano, pues, ¿no? Prácticamente. Entonces, otros documentos de esa época, obviamente, son las cartas paulinas, ¿no? La carta de Pablo de Tarso, ¿no? De Pablo de Tarso, ¿no? Las cartas que él escribe a diferentes comunidades cristianas también son fuentes importantes, las cuales se conservan pedazos. También tenemos los evangelios canónicos. ¿Qué es el evangelio canónico? Son los 4 evangelios con los que se enseña la palabra, ¿no? Se enseña la doctrina, ¿sí o no? Lucas, Marcos, ya me olvidé el otro, ¿cuál era? A ver, ¿alguien se acuerda? Mateo. Mateo. Ajá, y faltaba Juan, creo, ¿no? Lucas, Marcos, Mateo, los 4 evangelistas, ¿no? 2 de los cuales eran discípulos de Jesús, ¿no? 2 de los cuales era discípulos. También tenemos los evangelios apócrifos, ¿no? Los evangelios no falsos, acá el concepto va cambiando, sino que eran los evangelios que de repente narraban más una vida más histórica, más que divina de Jesús. Escrita de repente por algunos apóstoles o escrito a su vez por los discípulos de ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de evangelios. Lo que pasa es que esos evangelios salen del canon. Salen del canon. A ver, permítame, acá tengo uno. Bueno, no tengo uno escrito. Tengo un libro donde hay algunos de esos evangelios. Dame un segundito. A ver. Justamente aquí, a ver, voy a ver tengo un libro, un texto, justamente que son de apócrifos árabes, voy a poner acá, apócrifos árabes cristianos, ¿no? Que son textos, es una publicación, acá voy a mandar por acá. Esta es una publicación, a ver si se puede ver, pero no me parece. ¿No? Es una publicación que contiene toda una serie de textos de justamente evangelios apócrifos, ¿no? Como yo les dije, un evangelio apócrifo no es falso, no necesariamente, ¿no?
sino es un evangelio fuera del canon de la iglesia. Entonces, aquí que tengo, por ejemplo, tengo el libro de Revelaciones, Moisés habla con Dios en el monte Sinaí, historia de José Carpintero, esta es fascinante, la historia de José, fascinante. El evangelio árabe de la infancia, creo que esta es la que habla del Jesús hacía pajaritos de barro y le daba vida. El Apocalipsis de Baruch, Testamento de Jesús, por ejemplo, eh, la vida de Esteban de Diácono, el martirio de Ananías, la leyenda de Jesús y el rey de Tiro, el milagro de la Virgen de María, por ejemplo, ¿no? Historia de San Felipe Apóstol, el Ciudad de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes textos, ¿no? Hay diferentes textos que hay. Y estos textos son encontrados justamente, son textos de comunidades cristianas que van surgiendo en diferentes partes del mundo. Es interesante. Entonces, cada una de estas va creando toda una serie de textos, ¿no? En este caso, creo que algunas de estas de acá son coptas, por ejemplo, ¿no? La iglesia copta, que es una de las diferentes iglesias que tiene el cristianismo, ¿no? Que es propia de Egipto, ¿no? Entonces, interesante, por ejemplo, ¿no? Acá este es el Evangelio árabe de la infancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, le cuenta a Jesús cómo curaba de chiquito. Curaba, pues, ¿no? Curaba. Está acá, ¿dónde está lo del pajarito? Acá dice, ¿no? Después de aquello, una mujer leprosa fue a María, la madre de Jesús, y le dijo, María, señora mía, ayúdame. Y María le contestó, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Oro, plata o que cure tu cuerpo de la lepra? A lo que ella respondió, ¿quién puede ofrecerme tal cosa? Y le dijo María, aguarda un poco hasta que salga mi hijo del agua. Cuando salió, lo colocó en la cuna y le dijo a la leprosa, coge esta agua y derrámala sobre tu cuerpo. Cuando lo hizo, quedó limpia y alabó a Dios. Interesante. O sea, de bebito. Y acá está contando, ¿no? Acá está contando. Dice, ¿no? Cuando Jesús contaba 3 años, había una mujer que tenía un hijo endemoniado que se llamaba Judas. Cada vez que Satanás lo poseía, él mordía a todo lo que se le acercaba y si no encontraba a quien morder, se mordía los brazos y sus miembros. Al oír su madre las nuevas de Jesús y las noticias de los que sanaba, lo llevó a su presencia, ¿no? Y acá ya sigue contando la historia. Bueno, cortita. Santiago y José solían llevar a Jesús con ellos, esto hablando del sermón, para que jugasen. Cuando llegó Judas, se sentó a su diestra y atacándolo Satanás enloqueció y le dio un golpe a Jesús en el costado derecho y se puso a quejarse y llorar. Al instante aquel demonio salió de Judas y se fue huyendo como un perro rabioso. Este era Judas el Iscariote, el cual lo traicionó para que le diera muerte. El lugar en el que fue golpeado nuestro Señor es en el que también se le clavaría la lanza durante la pasión. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuenta, es un interesante, ¿no? Estas historietas que existen, que son justamente fuentes paleocristianas, pues fuentes del cristianismo antiguo, ¿no? Que van surgiendo a lo largo de los primeros siglos, ¿no? Del cristianismo. Y claro, la fuente más importante de esto, la más conocida, van a ser los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? O rollos del Qumran, ¿no? En una cueva cerca al Mar Muerto se van encontrando cerca de 972 manuscritos, ¿no? Que justamente datan entre 250 a.C. y 67 después de Cristo. O sea, una comunidad que vivía justamente en esa región al momento en que apareció Jesús, ¿no? Escritos en arameo, ¿no? Y algunos en griego y hebreo. Y recuerde que justamente Jesús hablaba arameo. Entonces eran comunidades que existían, algunos consideran que de repente era muy
parecidas a la de San Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Entonces, según los escritos, bueno, su judaísmo es diferente al judaísmo rabínico, ¿no? O sea, ortodoxo, pues, ¿no? ¿No? Eh, justamente pues relacionado se más afín con el centro de los fariseos, pues, ¿no? Que es el culto rabínico, ¿no? Y tiene muchas coincidencias con el cristianismo. O sea, hay elementos, ¿no? Ahí hablarles un poco. También el judaísmo tiene a su vez diferentes ramas, ¿no? Diferentes tendencias, pues, ¿no? Así como si te hablas con el budismo, ¿no? Igual están los fariseos, pues, ¿no? Lo más pegados a la letra. Entonces, pero también había ciertas coincidencias con el cristianismo. Recuerda, pero el cristianismo parte justamente del judaísmo, ¿no? O sea, Jesús es judío, pues, no como tal. Entonces, como dice, ¿no? Justamente son importantes porque permiten entender cómo es el cristianismo, ¿no? O sea, cómo surge el cristianismo dentro del judaísmo. Obviamente, nosotros se nos enseña de una forma, pero históricamente hay, obviamente, muchos elementos que toma el judaísmo, y justamente eso va a estar en la primera etapa, ¿no? Una característica, una discusión importante va a ser el tema de la circuncisión, ¿no? Porque la circuncisión solamente se daba al pueblo hebreo, pueblo judío, nada más, ¿no? Y en el tema de los gentiles, o sea, las personas judías, en un momento el cristianismo sí, ¿no? Sí está con eso. Luego dice que no necesario. O sea, solamente el cristianismo va más allá de de los que son judíos, ¿no? Y empieza a cristianizar justamente a las personas paganas. O sea, hay todo un debate sobre el tema de la circuncisión ahí, ¿no? Hasta que el cristianismo, obviamente, ¿no? Desecha el hecho de realizarse una persona, realizarse una circuncisión, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del mundo judío. Entonces, aquí más o menos vemos toda una serie larga de tipos de documentos que han existido desde la antigüedad, ¿no? Es muy interesante. Ha quedado corto porque hay varias sociedades que obviamente no se puede tratar. Y decía, puch, ¿qué otra más había? Por lo menos 3 o 4 más que podían incluirse, ¿no? Porque no hemos hablado de hindú, ni Mesoamérica, ni todas esas, pero básicamente estas son las más importantes y obviamente tampoco la idea no es atribuir tanta información, ¿no? No te burlas de tanta información. No creo que para mí es suficiente que conozcan estas sociedades que son simplemente las más importantes, las más ligadas al mundo occidental, porque finalmente esa herencia del mundo occidental que vamos a ver luego, ahora que veamos la Edad Media y la moderna, que es la que va a llegar a América. Entonces hay una cierta relación, ¿no? Ya lo de China obviamente le puesto porque es importante, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, bueno, chicos, a ver, mientras vamos a pasar lista y vayan a tomar su merecido descanso porque hace una semana dura, ya para que vayan a relajarse, ya faltan 2 horitas más. Vamos a pasar lista. Mientras tanto, ¿alguien tiene una consulta, una pregunta? ¿Qué les ha parecido? ¿Quieren conocer el código de Hammurabi? Yo se lo recomiendo. Profesor, disculpe, estos manuscritos del Mar Muerto, ¿y por qué los llamaban rollos de Qumran? Ah, pues la comunidad, el nombre de la comunidad. O sea, la comunidad, yo tenía entendido que era la comunidad, ¿no? La comunidad que está ahí, ¿no? Que ahora es un sitio, claro, es un sitio arqueológico, ¿no? Es como, ¿cómo se llama? Bueno, como la Huaca Mateo Salado, pues, ¿no? Es como decir, como encontrados ahí en la comunidad, algo así. Sí, claro, exacto, ¿no? Exacto. O Claro, sea, esa ok. comunidad, la zona, Qumran es la zona donde se ha encontrado, ¿no? Ah, Y ok, claro, ok. está cerca al Mar Muerto, pues, claro, pero Qumran la asocia al Mar Muerto. Bueno, hay que recordar que los arqueólogos también son los que ponen los nombres, pues, a los lugares, ¿no? Sí, A veces no sabemos, cómo se llamaba un lugar, ¿no? A veces no sabemos, ¿no? O sea, cómo se llamaba un lugar por las personas que vivieron, ¿no? Si no se sabe, no se le da el nombre de acuerdo a otro. Pero bueno, igual, interesante tu pregunta. Pero no, es fascinante ver sobre eso, ¿no? Ahí fue todo una revolución y luego salió el código de Da Vinci y todo eso. Bueno, igual, gracias, Wilma. Así que vamos a Profesor, pasar. una consulta. Sí, ¿Y todos esos manuscritos y todas esas fuentes ya han sido traducidas? sí,
varias. Ahí justamente hay gente que lee arameo. Yo solamente llegué al latín nomás. Y dije, acabo de pasar al griego. Nunca, ya, me quedé nomás en el latín. Sí, claro, como acá está el texto, ¿no? Está. Acá yo tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Y yo me leí otros evangelios, el evangelio de José, ¿no? El evangelio de Poncio Pilatos. Hay otros textos, hay, o sea, son varios, ¿no? Son varios. Lo que pasa es que estos textos son más conocidos a nivel de gente, pues, más estudiosa, ¿no? Porque obviamente si tú conversas con una persona que es un poco más fanática, estos textos para ellos son, no existen, pues, ¿no? Pero la idea no es hablar de la divinidad de Jesús, sino es contar de que obviamente Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿correcto? Iscariote fue reemplazado por otro. Tuvo 12 apóstoles. Es lógico que estos apóstoles, al luego irse a otros lugares, no dejaran testimonios escritos. Es lógico. Y cada uno de ellos tenía una perspectiva de Jesús. ¿No es lógico? ¿Sí o no? Es lógico, ¿no? Que contaran su historia, ¿no? Entonces esto va surgiendo. Por eso hay toda una serie de historias y relatos y textos, ¿no? No solamente acá, esto es más que todo relacionado a lo copto, ¿no? Qumran en otras regiones, ¿no? Que se puede encontrar. Recuerden que finalmente, por ejemplo, ¿dónde está el país que adoptó el cristianismo con... es el primer país que adoptó el cristianismo como tal, ¿no? O la primera nación. ¿Ustedes cuál es la primera nación que adoptó el cristianismo como su religión oficial y hasta ahora la tiene? Es Roma. No está en Europa. Es Armenia. Armenia, bueno, ahorita es un país pequeño, ¿no? Pero antes tenía una gran expansión. Los armenios son los primeros en reconocer su religión como cristiana. Por eso los armenios han sufrido bastante en estos últimos años con los turcos, pues que obviamente son árabes y peor con los más radicales, ¿no? Por ejemplo. Profesor, ¿pero ellos son católicos o son ortodoxos? No, no, no. Ni uno ni el otro. Es la iglesia armenia. Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Sí, perdón, 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 perdón. Sí, ya me acordé. Dentro, Dentro de dentro Tierra del, Santa ellos tienen su dentro del espacio, tienen, sí, sí, cristianismo sí, sí. son varios. Ahí está la Ujú, iglesia copta, la iglesia armena. La sí, iglesia católica es la de Roma. Luego ajá. están los ortodoxos, son los que Los que estaban están en al otro lado de Europa. Constantinopla y luego están en Rusia, ¿no? Ajá, El sí. cristianismo es muy, o sea, se ha ramificado bastante. No, El tema sí, está, ya me acordé, ya me acordé. claro, el tema está en el protestantismo, por ejemplo, surge del católico, ¿no? De la iglesia de Roma, porque protestan contra Claro. Roma. Pero Ujú. antes de eso ha habido toda una disputa como tal. O sea, como digo, ¿no? Cada iglesia se va formando su propio canon, como les acabo de decir hace un rato, ¿no? Y no le prolongemos mucho porque ya tienen que ir también a su descanso. Parte todo desde cada perspectiva, de cada experiencia de cada uno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Desde cada uno, ¿no? Desde cada uno, porque cada uno va a tener diferentes experiencias y luego va a irse a diferentes lugares donde va a haber sus propias experiencias, ¿no? Porque una cosa es irte hacia Nicea y otra cosa es irte a Alejandría, totalmente distinto, ¿no? Donde hay un judaísmo de repente mucho más radical, mucho más ortodoxo, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido toda una serie de divisiones, ¿no? O sea, desde la iglesia que se queda, ¿no? ¿Cómo se llama? En Oriente, ¿no? Como el caso de los armenios, la iglesia siria, ¿ya? La iglesia copta, la misma ortodoxia, ¿no? También, ¿no? Y el catolicismo, claro, el catolicismo es el que tiene, pues, del catolicismo es donde surgió toda la serie de los que ven ahora, parece fritos ellos, surgen contra el catolicismo, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Pero si vemos otras, hay otras ramas. La iglesia copta no es lo mismo que una iglesia cristiana ni católica. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Tiene ciertas tradiciones u otras cosas, ¿no? Pero bueno.
No nos prolonguemos más, vamos a pasar la lista el día de hoy, ¿les parece? Ha sido interesante hablar un poco de estos temas, ¿no? Vamos a poner fuentes de la edad antigua. Muy bien, a ver, Arriola, a ver, todos atentos en primer lugar, por favor, para que pase la lista todos. Voy a abrir el chat también para ver los que marquen acá. Se ve. A ver, Arriola. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Va dos. Presente, Los, profesor. los que ya pasen lista, vayan nomás tranquilos a tomar su descanso, ¿ya? Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor, presente. Ellen Cabral. Presente, profesor, buenas noches. José Cabrera. José Cabrera. Alistair Cayusani. Presente, profesor, buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor, buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor, buenas noches. Janet Durán. Por el chat, profesor. Ahí la veo que estuvo hace rato, pero estaba por ahí seguro. Ahí ya, levantó la mano, muy bien, gracias. Carmen García. Profesor, buenas noches, presente. Richard Guamán, perdón. William Guamán. Bueno, se está acá. Presente, profesor, buenas noches. Yendi Huasco. Buenas noches, profesor, presente. Y a 9 de clase voy conociéndolos. Marisol Malqui. Ahí está, en el chat. Blanca Marín. Presente, profesor, buenas noches. Y Silvia Mego. Buenas noches, profesor, presente. Carlos Milla. Buenas noches, profesor, presente. Yadira Montenegro. Profesor, presente. Joana Nunayaye. Joana Nunayaye. Claudia Focori. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor, presente. Ay, yo no sé grabar, ¿no? Cifuentes, profesor. Sí, gracias, Lolito. Voy a... Ya. Recording stopped. Me había olvidado para la grabación. No es necesario ya ahorita. Simón Collán, Yamarco Simón. Yamarco Simón. Tatiana Turpo. Presente, Tatiana profesor, Turpo. buenas noches. Pedro Urbano. Focori está en el chat. Gracias, Focori. Gracias, Claudia. Pedro Urbano. Presente, profesor. Atento todo, por favor. Claudia Villarrubia. Claudia Villarrubia. Por el chat, profesor. Ahí la vi. Y Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? A ver, por el chat me está escribiendo Urbano. Ya está. Y falta Gianmarco Simón. A ver, ¿está o no está? A ver. Gianmarco Simón. No, está atento. Ya, pondremos esto. Bueno, ya, ok. Entonces quedamos ahí. ¿Ya? Bueno, entonces le deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Para hablar de las fuentes de la Edad Media. Ya. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense, Hasta luego, pasemos. profesor, gracias. Profesor, buenas noches. Sí. Profesor, disculpe, mi internet estaba entrecortado. ¿Me puede considerar en la asistencia, por favor? Si supiera quién eres, no sé quién eres. Joana Nunayaye. Ya. Ok, profesor, gracias. Ya veo. Ya viene. Gracias. Ok, gracias. Nada. Listo. Cerramos.